Han pasado ya muchos años desde que Patiño en 1947 intentara sin éxito volver con vida a Bolivia. Tantos de la tesis de Pulacayo y la confrontación de gran magnitud entre obreros y empresario. Tantos desde que ese empresario transnacional fuera nacionalizado en su propio país, pero no perdiera su poder. Han pasado ya tantos años desde la nacionalización de las minas. Ha pasado mucha agua debajo del puente que nos permite mirar éxitos y fracasos, crítica y elogio. Como decía Edgar Ramírez, Patiño no fue ni demonio ni ángel. Fue un hombre de su tiempo, con una visión de las cosas que generó consecuencias en esta historia sin duda desgarradora del desarrollo económico, político y social de Bolivia. En la década de los años 20, Simón Patiño se alejó de Bolivia para siempre. ¿Cuán lejos o cuán cerca estuvo Patiño de Bolivia? ¿Cómo podemos encontrar su personalidad y su vinculación con la tierra en las obras que dejó aquí? Sobre todo aquellas que estuvieron referidas a su vida familiar o al esfuerzo de acercarse en la construcción de grandes espacios para vivir, espacios que casi nunca utilizó, que conoció su esposa y conocieron sus hijos, que hoy conocen sus nietos y que hoy conoce Bolivia. En el momento de su máximo esplendor, Patiño construye monumentos en Bolivia para sí mismo, para su familia y para demostrar su poder y riqueza. El Banco Mercantil de Cochabamba tiene un departamento con aposentos trabajados en estilo japonés, persa, griego, ecléctico, un poco remedando los grandes palacios europeos. Hablaba de mi abuela, doña Albina, la quería muchísimo. Eso se ve en todo, porque la primera cosa que hizo cuando vivía aquí en el Banco Mercantil, en Cochabamba, iba los domingos con los caballos y las hijas y doña Albina y fueron a hacer un picnic en Pairumani. Cuando llegó dijo, bueno, esta pequeña casa la vamos a destruir y vamos a hacer una casa aquí grande al medio, y le llamamos Villa Albina, en nombre de su esposa. La hacienda de Pairumani tiene un doble objetivo: el homenaje a su esposa Albina y la demostración de que es posible el desarrollo agropecuario de alto nivel. Compra ganado Holstein y Shorten, ovejas Berkshire, Yorkshire y Merino español, potros y yeguas berberiscos. Produce leche pasteurizada. Allí está Villa Albina y allí estaría también su mausoleo, el lugar que él había destinado para morir. En 1927 construye el Palacio de Portales, un palacio que trata de imitar lo que hicieron los grandes millonarios en Europa y América, más lujoso que su propia residencia en París. Irónicamente, no conoció jamás el Palacio Portales.
Estuvo pocas veces en Pairumani y casi nunca en el edificio del Banco Mercantil. Pero en contraste, Bolivia está yendo hacia una línea revolucionaria. Ha llegado al gobierno en los años 40 el presidente Villarroel con el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y en 1946 la famosa tesis de Pulacayo. El texto dice: nuestra lucha contra los patrones es una lucha a muerte. Tenemos que armar a los trabajadores. Toda huelga es el comienzo potencial de una guerra civil y a ella debemos ir debidamente armados. No aceptamos tregua en la lucha de clases. Nuestro objetivo es la expropiación de los expropiadores. La tesis de Pulacayo está avanzando y adelantando lo que sería la revolución nacional y la nacionalización de las minas. Pero el multimillonario que pasa su vejez en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York tiene nostalgia de su patria. Y mi abuelo vivía en Nueva York en el mismo hotel que nosotros, en el piso 34, y nosotros vemos el piso 40. Era muy cariñoso. Me dijo un día: usted debe probar el vino, es bueno para la salud. Le dio media copa. Mi abuelo estaba furioso. Dijo, doña Albina dijo: no puedes dar vino a un chico, tiene 13 años solamente. Los miles de millones de dólares no van a compensar el deseo de volver al Valle de Cochabamba, donde quiere pasar sus últimos días. Le pide al médico ir a Bolivia. Para ello se traslada a Buenos Aires. Allí vive en el Hotel Plaza varios meses, con su familia, con sus hijos y con sus nietos. Y dijo: vamos a ir a Bolivia. Y el doctor Cosio dijo: pero don Simón, usted no puede ir a Bolivia. No vamos a llegar ni a La Quiaca. Su corazón no lo permite. A pesar de sus esfuerzos, Patiño morirá en Buenos Aires. El 20 de abril de 1947 muere mientras duerme. Su deseo, sin embargo, es volver al país. Un tren expreso contratado al efecto se traslada desde Buenos Aires hasta Cochabamba. Pasa por Villazón y la gente humilde del pueblo mira pasar ese convoy que lleva al hombre más rico de Bolivia a su última morada. En la Catedral de Cochabamba recibe el último homenaje eclesiástico y del pueblo. He ido aquí en 47 para el entierro. Era muy emocionante porque el pueblo lo recibió muy bien. Y es trasladado a Villa Albina, donde está su mausoleo trabajado en mármol de Carrara con obras de escultores italianos que están trasladando un pedazo de Europa y Egipto al centro de Bolivia. Faltan todavía 5 años para que el 9 de abril de 1952 se produzca una insurgencia popular y para que el 31 de octubre de ese año se termine el superestado minero. Patiño, que intuía esa medida, nunca vio la nacionalización de sus minas. Yo no creo que esa fortuna se haya hecho por obra y gracia de una deidad, del diablo, ni por un ángel, sino por las circunstancias que rodeaban al negocio minero en la primera década del siglo XX. Patiño es un hombre de su época, un hombre de negocios, un hombre que se hace por su propia visión, pero esa visión está a contrapelo del país. Él quería mucho a Bolivia. Ha hecho esos palacios mucho más bonitos que los que tenía en Francia. Lo mejor lo quería por este país. Y ha hecho su mausoleo en Pairumani porque ahí quería terminar su vida. Me emociona mucho hablar de él porque este país no ha reconocido lo que ha hecho para Bolivia. Ojalá hoy día están comprendiendo que solo quería el bien del pueblo boliviano. Simón Patiño, el más grande industrial de la historia de Bolivia.
concebido como enemigo por el Estado boliviano que hizo la revolución, admirado por el empresariado años después, hombre controversial, estuvo al lado del metal del diablo y con el estaño y ese metal vivió y murió. Tal la gloria, tal la tragedia de un hombre y un metal. Simón y Patiño, un sinónimo con el estaño, el metal del diablo. Un hombre que se convirtió a lo largo de los años en el más grande industrial nacido en Bolivia. Un hombre al que se confrontó con su tierra y sus intereses. Un hombre que fue capaz de construir un imperio y quizás no fue capaz de entender las necesidades más profundas de su sociedad y de su patria en cuanto a lo que él podía aportarle. ¿Puede alguien vinculado al capitalismo actuar de otra manera? ¿Puede manejarse desde el punto de vista de la ética otra visión en el ámbito de la empresa? Esa es una de las preguntas fundamentales y fue uno de los debates ideológicos a lo largo de todo el tiempo en que Patiño se desarrolló como uno de los gigantes de la industria mundial. Más allá de esos elementos está la paradoja, está el blanco y el negro, tan difícil de discernir. Uno no puede dejar de admirar al gran industrial, al más grande del país. No puede dejar de preguntarse con dolor por qué en ese contexto no apoyar más a una nación que tanto necesitaba y que tanto necesita. El juicio final sobre Patiño tiene otra dimensión, una dimensión que lo vincula al país. Lo que sí no podemos hacer es olvidarnos de su existencia. Patiño fue, sin ninguna duda, un hombre esencial para entender la Bolivia del siglo XX.